Bienvenidos a la reflexión diaria de la Palabra de Dios, viernes 17 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca tanta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Termina este texto del Evangelio del día de hoy. Cuando no hay fe, cuando como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos fe, nos es más fácil juzgar, nos es más fácil la crítica que la comprensión de la realidad interior de cada persona. La fe me lleva a comprender que hay algo más allá. La fe es la que me permite comprender la revelación. ¿Y qué es la revelación? Es creer, y nada más que creer en lo que se ha revelado del reino de Dios en Jesucristo. Pero también es creer inclusive en la revelación de lo que la otra persona me comunica, me da a entender de sí, lo que la otra persona tal vez en algún momento de confianza me cuenta, ese secreto, me cuenta de su problema, de su dificultad, y yo no tengo más que creerle. Porque cuando deseo conocer a la otra persona desde la profundidad de su ser, me doy el tiempo para entenderla. Cuando no me doy ese tiempo, entonces simplemente veo lo superficial y llego, como estas personas del Evangelio, al escándalo. Me llego a escandalizar. Y en este caso no era un escándalo porque estaba haciendo las cosas mal. Era un escándalo porque no había comprensión. Se le salía de la mente de dónde sacaba tanta sabiduría, cómo hacía estos milagros, e inclusive se atreven a decir: pero es que yo te conozco, y no es, su mamá no se llama María. Inclusive dicen sus hermanos, no se llama Santiago, José, Simón, no están aquí sus hermanas. Pero también aquí hagamos una aclaración. Santiago, José, Simón, Judas, las hermanas de las cuales habla el Evangelio, no son hermanas consanguíneas. Son aquellas personas más cercanas a Jesús. Entonces, inclusive se atreven a decir: yo conozco a su grupo de amigos, yo sé con quién andan. Y entonces me atrevo a decir, como conozco con quiénes está, con quiénes va a tales lugares, con quienes le apoyan, entonces me atrevo a decir: te conozco. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Entonces me atrevo a decir y a dar juicio sobre una persona, pero ni siquiera me he atrevido a sentarme y siquiera entenderle, siquiera escucharle de dónde viene esa sabiduría, de dónde viene su conocimiento, por qué hace las cosas así, por qué dice las cosas así. Ellos primero estaban admirados y después quedan escandalizados, porque no les cabía en la mente. Pero hoy el Señor también nos enseña que parte del dinamismo del cristiano es tener la humildad de reconocer al otro,
de escuchar al otro. Y qué gran valor hoy día el escuchar. Eso tan maravilloso que se puede lograr a través de la escucha, de ir comprendiendo a la otra persona, de acercarse, de saber de su necesidad, de su dificultad, de su dolor, de su alegría, de sus tradiciones, de por qué las personas tal vez actúan de esta u otra manera. Y entonces, si estas personas que estaban allí en la sinagoga se hubieran dado a la tarea de entender un poco a profundidad qué es lo que estaba mostrando Jesús, hubieran comprendido el reino de Dios antes de la muerte. Jesús, en estos textos del Evangelio de Mateo, es comprendido hasta el momento de la cruz. Antes no. Antes él inclusive fue tomado como un personaje importante, pero en otros momentos como este, era una persona que resultaba escandalosa, que resultaba aquella que hacía, perdónenme la palabra, estorbo. No era tanto el escándalo, sino como que esta sabiduría que tenía como que opacaba, como que se sobrepasaba los límites. Y entonces es ahí donde en ciertos momentos querían inclusive sacarlo, irlo retirando, que es lo que a veces a nosotros nos pasa también. Cuando no comprendemos a alguien, preferimos alejarlo. Pero hoy el Señor también nos llama a entender la realidad de la otra persona, a entender la realidad de Dios. Y si tú también estás tal vez en ese momento en que no entiendes a Jesús, acércate un poco más a la palabra de Dios. Indaga un poco más de la palabra de Dios, de la fe. Y con la fe se logrará comprender el reino de Dios, pero también con la fe se logrará comprender a la otra persona. Una fe vacía no me permite comprender a los demás. Una fe llena de Dios me ayuda a comprender al otro, a tenerle paciencia, a estar con Él. Démosle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les habló el sacerdote Luis Isidro Lemus Limas, desde aquí, desde Arequipa, Perú. Dios les bendiga.